Unión Agrarias, UPA, te ofrece la información de la nueva PAC. Y lo primero que tenemos que decir es que esta emisión forma parte del proyecto PAC Plus, cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Bueno, y continuamos hablando de esta nueva PAC, esta PAC que estrenamos el pasado 1 de enero y que nos va a acompañar en principio hasta 2027, aunque dentro de poquito ya empezamos a negociar la siguiente PAC. Esto es un no parar. Hoy queremos conocer mejor lo que son las ayudas directas y lo que son los presupuestos de esta PAC, la PAC del periodo 2023-2027. Y para ello tenemos con nosotros a Gonzalo Corrales, que es dirigente de UPA en Bruselas. Gonzalo, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Hola, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Gonzalo, decíamos que queremos hablar de ayudas directas y de presupuestos. Cuéntanos qué entendemos por ayudas directas y qué pagos comprenden estas ayudas. Efectivamente, las ayudas directas lo que son ese elemento esencial de apoyo a la renta de los agricultores. Es decir, la definición podríamos entenderla como una red de seguridad para favorecer los ingresos de los agricultores, ya que el sector agrario, a pesar de ser estratégico para la economía y la sociedad española, cuenta con unos ingresos casi 30% menores que otras actividades económicas. Además, cabe decir que estas ayudas directas permiten remunerar a los agricultores por aspectos que no remuneran los mercados, ¿no? Hablamos aquí en estos casos de ese abastecimiento de alimentos a la población, de esos bienes inmateriales en cuestiones ambientales y climáticas, o la revitalización del medio rural. Por tanto, con la nueva PAC tenemos estos tipos de ayudas directas que cabe diferenciar en los distintos tipos de ayudas directas a la renta. En primer lugar, la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que junto al pago redistributivo correspondería con lo que anteriormente en la antigua política agraria común conocíamos como pago básico. Decir que este ayuda básica a la renta y este pago redistributivo es para todos los sectores, y que, por lo tanto, la suma de ambas ayudas corresponde al 61% del presupuesto de los pagos directos. Concretamente, sería un 51% para la ayuda básica a la renta a la sostenibilidad y un 10% para el pago redistributivo. Que recordemos, es esa novedad importante de esta PAC, junto a otras, que permite favorecer a las explotaciones pequeñas y medianas, a las explotaciones profesionales, para, mediante un sistema de doble umbral, favorecer las primeras hectáreas, un pago complementario. Luego, después, también habría que hablar de otro pago de ayudas directas, que sería el pago complementario para los jóvenes agricultores. Recordar que este pago trata de reforzar al relevo generacional y que se dirige para jóvenes de hasta 40 años. Este pago supondría un total del 2% del total de las ayudas, y únicamente tendría que contar con unos criterios mínimos de formación y capacitación agraria por parte del joven agricultor. Aquí hablaríamos de que se cobra hasta un máximo de 100 hectáreas y que tendría una duración de 5 años. Pero además, una importante novedad es que en el caso de ser mujer se incrementaría en un 15%. En tercer lugar, en lo que constituye sin duda la gran novedad de la PAC, tendríamos los ecoregímenes, que como bien todos conocemos, son esas prácticas que remuneran prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y que, por tanto, suponen un ir más allá de lo que los requisitos de la condicionalidad reforzada que todos conocemos también, y que supondrían un 23% de las ayudas. Y finalmente, en cuanto a los pagos directos, tendríamos del primer pilar las ayudas asociadas o pagos acoplados, que son aquellas ayudas destinadas a apoyar el mantenimiento de sectores vulnerables desde el punto de vista social y económico, como puede ser la ganadería extensiva. Bueno, pues la verdad es que yo creo que ha quedado muy clarito y muchas veces hablamos mucho de estas cuestiones, pero hace falta un esquema como el que nos ha hecho Gonzalo para entender algunas cuestiones. Gonzalo, ¿cuánto dinero destina la Unión Europea a estas ayudas para el periodo 23-27? ¿Más o menos que en anteriores PAC? Bueno, pues en total hay que decir que el presupuesto de la PAC para este periodo 2023-27 son en total 32.549 millones de euros. Es decir, corresponden ese dinero al Plan Estratégico Nacional y otros 1.445 millones de euros que se dedicarían a otro tipo de medidas.
Por lo tanto, hablamos aquí de ese total, que serían casi más de 33.000 millones, que se destinarían para todo ese periodo y para todo tipo de intervenciones, tanto de las ayudas directas como las intervenciones sectoriales y las medidas del segundo pilar de desarrollo rural. Como ya dije antes, en términos de porcentaje, los fondos del primer pilar representarían de ese total de un 51%, yo diría, destinado a la ayuda básica para la renta a la sostenibilidad, un 10% para el pago redistributivo, ese 61% que hablamos del anterior pago básico, más luego tendríamos la novedad del 23% destinado a los ecoregímenes, un 14% a las ayudas asociadas y un 2% para los jóvenes agricultores. Y anualmente esto tendría un valor de aproximadamente 4.800 millones al año en fondos del primer pilar. Por tanto, el presupuesto con respecto al anterior PAC se mantiene de forma parecida, si bien tenemos que tener en cuenta el importante momento que vimos de costes relacionados con la inflación, que sería una cuestión aparte, pero en términos globales estaríamos hablando de un presupuesto que se mantiene. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. A mí me gustaría que nos explicaras qué requisitos debemos cumplir para poder acceder a esas ayudas directas que nos explicabas. Bien, pues esto es muy importante, la verdad, porque para acceder a esas ayudas hay que decir que las ayudas directas habría que lógicamente realizar una actividad agraria, pero sobre todo lo más importante, cumplir con esa definición de agricultor activo. Este requisito se cumple a través de varios supuestos, o bien estando afiliados a la Seguridad Social Agraria por cuenta propia, o si al menos el 25% de los ingresos que percibe el agricultor pertenecen a su actividad agraria. Además, por otro lado, para ser beneficiario de estas ayudas habría que cumplir con la condicionalidad reforzada, que es ese compromiso medioambiental y climático obligatorio a través de normas y buenas prácticas medioambientales. Es decir, sería como cumplir las normas del anterior PAC relacionadas con el pago verde, pero ahora con algunas exigencias mayores. Entonces, con todo este conjunto de requisitos se podría acceder a la percepción de estas ayudas. Bueno, ahora voy a hacerle a Gonzalo una pregunta que sé que depende de cada caso, porque cada expediente es un mundo, pero bueno, en líneas generales, Gonzalo, ¿el productor puede conseguir el mismo importe de ayudas que obtenía en anteriores PAC? ¿Y de qué depende el que lo pueda conseguir? Bueno, pues aquí quizás el matiz más importante lo vamos a tener con esta figura novedosa que representa nada menos que un 23% del total de las ayudas directas que suponen los ecoregímenes, ¿no? Estas prácticas que avanzábamos antes de que es una condicionalidad superior a lo que se exige para el resto de pagos. Entonces, quizás para alcanzar y lograr esas prácticas agronómicas aquí tengamos un diferencial porque antes, digamos, era automático. Entonces, quizás la diferencia más significativa para acceder al importe va a depender del cumplimiento de poder acogerse a alguna de esos 7 corregímenes que hay disponibles, porque hablamos de casi un cuarto de los pagos directos que van destinados a estas ayudas. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Gonzalo Corrales, desde UPA Bruselas, muchísimas gracias por este ratito que has compartido con nosotros, aclarando y explicando cuestiones que son muy importantes para entender esta nueva PAC, la que nos acompañará hasta 2027. Un abrazo y hasta otro día. Un abrazo, gracias a vosotros. Con la nueva PAC, el campo sigue alimentando a la sociedad de manera sana, segura y sostenible. UPA siempre al lado del productor, apoyando a las pequeñas explotaciones.